Muy buenos días, estimados compañeros y alumnos de la Universidad La Salle Victoria. Reciban la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Violencia Política en Razón de Género, impartida por la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta conferencia es la primera de 5 que se estarán llevando a cabo durante el semestre de primavera 2021 y es dirigida exclusivamente a la comunidad educativa y de Ciudad Victoria. Esto que pertenece al proyecto de ciudadanía, el cual tiene como objetivo brindar un espacio reflexivo en el que se puede innovar, expresar y fortalecer el interés por la participación ciudadana que contribuye al desarrollo integral de una cultura cívica y destaque el impacto que éste genera en la sociedad. Agradecemos a las coordinaciones académicas, administrativas y, por supuesto, a nuestros alumnos y alumnas por su interés y responsabilidad ciudadana ante este importante tema. Al finalizar esta conferencia, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que tendrá a bien responder nuestra conferencista. Para hacernos llegar las preguntas que nuestra audiencia tenga, les pedimos enviarlas al WhatsApp institucional de nuestra universidad. Pueden acceder a él desde nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y al teléfono 834-149-7223. Posteriormente en el chat podrán encontrar ustedes este número telefónico. Cedo la palabra al rector de nuestra universidad, Juan Roberto López González, quien nos dirigirá un mensaje en el inicio de este ciclo de conferencias. Estimada comunidad universitaria, muy buenos días. Yo creo que todos estamos muy conscientes de la importancia del proceso electoral que se ha iniciado en el país y en el Estado. Parte de esta conciencia es la responsabilidad que los lasallistas tenemos de formarnos para ser los mejores ciudadanos. Y esa formación implica tener muchos elementos para juzgar a un candidato, a un partido, a un programa de gobierno. Estas conferencias que hoy iniciamos precisamente tienden a darnos elementos de juicio, de ninguna manera a influir en nosotros en votar por un partido o un candidato en particular. La universidad es apartidista, pero es absoluta y profundamente democrática. Entonces, en este intento de formarnos mejor para tener la mejor elección, el mejor gobierno posible, y esto indicaría un futuro mucho mejor que el presente que hasta ahora hemos tenido, es en donde agradecemos enormemente a la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera electoral del Instituto Electoral de nuestro estado, quien impartirá hoy esta primera conferencia. Estamos confiados porque hemos conocido en su calidad personal, en su calidad académica, en su trayectoria profesional y en su ética. Sabemos que nos va a hablar forzosamente, con toda la intención, con el mejor espíritu, de cuáles son las razones que debemos tener en cuenta para emitir posteriormente un voto de alta calidad. De manera que, maestra Noemí Argüello Sosa, bienvenida a esta su casa, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Me permito presentar a la maestra Noemí Argüello Sosa. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Cuenta con maestría en educación, máster interdisciplinaria en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con diplomados, cursos, talleres y seminarios sobre género y liderazgo político, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho constitucional y parlamentario, derechos humanos, derecho electoral, transparencia y financiamiento de la política y de las campañas electorales. Dentro de su trayectoria profesional se destaca como observador electoral, consejera distrital del IETAM y local del IFE, presidenta de las comisiones de difusión institucional, prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas, educación cívica, difusión y capacitación. Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, así como de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales
estatales AMSE, secretaria de Actas y Acuerdos y secretaria del Comité de Honor y Justicia de AMSE, además de ser vocal de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una democracia incluyente, RENACEDI, así como integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, por mencionar algunos. Así que sin más, le pedimos a la maestra Noemí que tome la palabra para dar inicio a la plática Violencia Política en Razón de Género. Adelante, maestra, por favor. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, en especial a la comunidad de la Universidad La Salle Victoria. Es un placer participar en este ciclo de conferencias, en esta que es la primera, sobre ciudadanía. Como bien lo expresaba el maestro rector, el señor rector, el maestro Juan Roberto, nos explicaba que es importante tomar en cuenta la información que tenemos en torno a este proceso electoral para pues tener los mejores elementos y emitir un voto informado. Agradezco la invitación al maestro Juan Roberto López González, así como al maestro Alejandro Tienellano por la oportunidad de estar aquí con todas ustedes. Bien, pues para iniciar esta plática que es sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, quiero iniciar con una pequeña historia sobre una mujer, Rosa Pérez Pérez, una mujer indígena de una comunidad, una mujer chiapaneca, que desde la infancia emigró en su entidad, en Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, con el propósito de conseguir un trabajo para poder ayudar a su familia, ayudar a sus hermanos. Ella consiguió un trabajo como traductora. Ella es una indígena tzotzil y traductora del lenguaje tzotzil al español. Y al conseguir este trabajo, el centro de investigaciones en donde logró acomodarse, le dio la oportunidad de estudiar una licenciatura. Después estudió 2 maestrías en Derecho y un doctorado en Ciencias Políticas. Con esta formación, esta mujer, Rosa Pérez Pérez, esta indígena tzotzil de Chenaló, Chiapas, regresó a su comunidad con la intención de participar en las elecciones y con el firme deseo de ser presidenta municipal del lugar en donde ella nació. Y llegó o buscó alguna oportunidad en un partido político que no era el que tradicionalmente ganaba en este lugar, en este municipio de Chenaló, en los Altos de Chiapas, y ganó, Chenaló tiene alrededor de 36,000 habitantes y ganó por un margen de más de 1,300 votos. Pues sí, logró ser la primera presidenta de este municipio, pero pues solo eso, porque no la dejaron ejercer el cargo. Tomó protesta y un grupo de la comunidad inconformes generó disturbios que luego se tradujeron en actos de violencia, enfrentamientos armados con saldos de personas fallecidas, heridas y otras tantas desplazadas de la comunidad. Todo para no dejarla gobernar. Las creencias propias del sistema patriarcal de su municipio, donde pues los hombres son los que mandan, las mujeres obedecen, los hombres están en el ámbito público y las mujeres en la casa, y que este sistema patriarcal que está muy arraigado en Chenaló, así como también está presente en todos los rincones de la entidad de Chiapas, de México y de todo el mundo, lamentablemente. Este es solo un ejemplo de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, es importante reflexionar sobre la participación de las mujeres en el ámbito político. Hay que recordar que el reconocimiento, respeto y protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas es una condición indispensable para la construcción de un régimen de gobierno democrático y que a su vez sea esa democracia un medio para la protección de esos mismos derechos humanos.
En nuestro país contamos con un régimen democrático, representativo y federal que requiere su renovación periódica. ¿A través de qué? A través de elecciones organizadas por un sistema nacional electoral actualmente conformado por el Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales locales, así como los tribunales locales de cada una de las entidades y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas instituciones autónomas están encargadas de tutelar los derechos político-electorales de las personas. Actualmente, organizar y celebrar elecciones, así como votar y ser votadas, son derechos de todas las personas reconocidos y garantizados, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el ejercicio de la ciudadanía plena, el reconocimiento de sus derechos políticos apenas data de 1953. No tenemos ni 70 años de gozar con este derecho a votar y ser votadas en todas las elecciones, tanto locales como federales. Para impulsar precisamente ante esta situación y para impulsar y acelerar la incursión de las mujeres en el ámbito político, es que a partir de 1993 se introdujeron diversas disposiciones en el marco legal vigente en materia electoral para que los partidos políticos procuraran incorporar en sus postulaciones, así lo decía, hay que procurar incorporar a las mujeres, y así se quedó mucho tiempo en procurar, no las incorporaban, su incorporación era mínima. Hubo entonces necesidad de incorporar las llamadas cuotas de género, que iniciaron con una proporción de 70-30, de 40-60 después, y que no decían que 30% eran mujeres y 70 hombres, ni que 40% eran mujeres y 60 hombres. Era de un género y de otro, pero obviamente en ninguna de las entidades de nuestro país se postuló más del 30% ni más del 40% en su momento. Siempre la proporción menor correspondía a las mujeres. Hasta 2014 fue, si ustedes lo recordarán, que se incorporó el principio de paridad de nuestra Constitución. Este principio constitucional, que ya no es una cuota, ya no es una medida temporal, es un principio constitucional que tiene el propósito de impulsar la presencia de las mujeres, de garantizar su representación en los órganos de poder y de gobierno. Con estas disposiciones, pues sí, aumentó el número de mujeres participando en las elecciones, pero también aumentó la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas circunstancias han limitado, han coartado y menoscabado el derecho de las mujeres a competir por cargo de elección pública en condiciones de igualdad frente a los hombres. No contendemos en condiciones de igualdad. Tenemos un gran obstáculo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por un lado está la paridad que impulsa la interpretación conforme del principio de paridad, impulsa la participación política de las mujeres, pero por otro lado está este freno que es la violencia política. Bueno, pues para hablar precisamente de este tema, abordaremos un poco de lo que es la violencia política, qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son los tipos de violencias, cuáles son los tipos de víctimas, sus causas, cuál es la causa de ese aumento, por qué es importante erradicarla y qué podemos hacer para contribuir a esta prevención, a la sanción y a la erradicación de esta lastre para nuestra democracia. Bien, pues vamos por partes. Si hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género, nos damos cuenta que está conformado por varios elementos. Empecemos por lo que es violencia política. La violencia política la pueden sufrir mujeres y hombres. Es todo acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden, hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamación
o denigren a las personas, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos. Insisto, esto puede ser tanto para mujeres y para hombres. Por otro lado, el concepto de género se refiere a este conjunto de atributos, representaciones, características socioculturales y políticas que la sociedad le ha asignado a las personas de manera diferenciada. Es decir, a las personas que nacieron hombres se les ha asignado un conjunto de atribuciones y roles que conforman lo que es ser hombre. Y lo mismo sucede con las mujeres. Aquí valdría la pena hablar de que no confundamos lo que es el sexo y el género. El sexo es esa atribución biológica que está codificada en el ADN y que cuando un bebé nace, observan sus órganos reproductores, dice es niña o es niño. Eso es el sexo. El género es estas creencias, ideas y atribuciones sociales y varían de una cultura a otra. Entonces, podemos decir que no es lo mismo ser mujer aquí en Tamaulipas que ser mujer en los Emiratos Árabes. Tenemos ideas y mandatos sociales que son diferentes, nos mandatan formas diferentes de ser, tanto para las mujeres como para los hombres. Finalmente, al ser unos mandatos, pues sí, nos mantienen dentro de una casilla o unos límites que limitan precisamente esta libertad que tenemos para el libre desarrollo de nuestra personalidad. Por otro lado, estos atributos, lo que hablábamos de las características de las mujeres, que cuando le preguntamos a una persona, ¿para ti qué es ser mujer? Bueno, pues es ser, o características de las mujeres, pues es amorosa, es maternal, es tierna, bella, dócil, es débil, es sentimental, es abnegada, o sea, dedicada, dependiente, influenciable. Esas son las ideas que tenemos en este imaginario colectivo, la sociedad es la idea que tiene. En cuanto a lo masculino, decimos, no, pues los hombres son fuertes, son inteligentes, racionales, no son tan emocionales, son más agresivos, tienen más autoridad, son más libres. Esta es la idea que hemos formado. En conjunto, tanto los roles, porque cuando hablamos luego de los roles de género, decimos, bueno, a la mujer le toca, pues cuidar a los hijos, tener a los hijos, porque ella es quien se embaraza y tiene a los bebés, y hay que cuidarlos, pero también hay que cuidar a las personas enfermas, y a la mujer es la que le toca, ¿no? Cuando una persona ya está avanzada, decimos, bueno, ¿a quién hay que cuidarlo? No, pues las hijas. ¿Y los hijos? Siempre asignamos esas tareas a las mujeres. Y a los hombres, los roles, estos papeles que les toca eres el proveedor. A ti te toca sostener a la familia, ¿sí? Por eso luego escuchamos estas expresiones sobre no, tú te vas a casar y a ti te van a mantener. O no, tú fíjate muy bien lo que estás haciendo porque luego cómo le vas a hacer para mantener a tu esposa. Estas expresiones vienen a reforzar estos estereotipos. Estos estereotipos, y tanto de características como de los roles, provocan desigualdades. Ese es el gran conflicto. Provocan una desigualdad en el poder económico, político y social. Es decir, la mujer que se queda en casa no gana dinero, no percibe, porque luego dicen que no trabaja, pero sí trabaja, ¿no? Lo que pasa es que no le pagan. Ese trabajo no es remunerado, es reconocido sí por la familia y por su mamá y su suegra a lo mejor, y se acabó. No tiene un empoderamiento social, porque insisto, no es reconocido, y mucho menos político, porque está en el ámbito privado. En cambio, el hombre, que también trabaja, pero fuera de casa, pues percibe un salario, o tiene un negocio y tiene ganancias, y tiene el manejo del dinero, tiene un poder económico, tiene un reconocimiento social.
¿Por qué? Porque su actividad está afuera y además tiene pues poder político al estar involucrado con las instituciones públicas, con lo público, con la cosa pública. Estas diferencias de poder nos mandan estos mensajes, o así lo percibimos, de que las mujeres somos inferiores a los hombres y que los hombres mandan y que las mujeres tienen que obedecer. Y si no cumples con ello, la sociedad te sanciona. Te sanciona. Si no haces caso a este mandato, entonces si la sociedad dice, si eres mujer y dices, no, yo no quiero quedarme en la casa, dice, ah, qué mujer tan contestona. Y mira nomás, anda de mandona. Ah, pero si el hombre dice, no, ¿cómo me voy a quedar en la casa? Pues yo quiero trabajar. Ah, mi hijo que es líder, él sí sabe salir adelante, ¿no? Eso es una valoración diferente, pero el problema de estos estereotipos y de estas ideas son las desigualdades que producen y las consecuencias de estas desigualdades. Bien, ¿a quién afecta esta violencia? Cuando hablamos de violencia de género, pues afecta a mujeres, a hombres también, y afecta a las personas de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque todo aquello, la construcción de lo que es la identidad de género masculina, se hace con base en la negación de lo femenino. Entonces, todo hombre que manifieste características femeninas es sancionado socialmente. Por ejemplo, qué mandilón eres. Sí, ¿por qué? Pues porque estás haciendo actividades de la mujer. Y en lugar de verlo como una actitud de responsabilidad, de cuidado de la familia, lo vemos como una sanción, como algo indebido, algo que te quita valor, ¿sí? Todo lo femenino es minusvalorado, entonces corres como niña, ¿sí? Este tipo de expresiones son reflejan esta diferencia en la percepción de lo que valen las mujeres y los hombres. Bien, pues en cuanto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, regresando básicamente al concepto, se trata precisamente de esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pero que tiene elementos de género, ¿sí? Se define como aquella acción, omisión, incluida la tolerancia, ¿sí? O sea, si nosotros somos testigas y testigos de este tipo de violencias y no hacemos nada, la reconocemos y no hacemos nada, somos partícipes. Algo así como cuando sucede el bullying, el acoso escolar, que ahí estamos, no lo hacemos, pero tampoco intervenimos y estamos en presencia de algo indebido. Así es igual, en este caso es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es acción, omisión, si te toca actuar y no lo haces, o la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en la esfera pública o privada y que tiene como resultado o como objetivo el anular, afectar negativamente el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o más mujeres, ya en el libre desarrollo de su función pública, ya sea en la toma de decisiones, en la libertad de organización, así como en el acceso y ejercicio de sus prerrogativas, tratándose de precandidaturas, de candidaturas, incluso de las mujeres que están en el cargo o en alguna posición de poder. Todo aquello que les afecte. Hay personas, no sé si les suene un poco, o se hayan escuchado, que hay personas que no se sienten cómodas cuando su jefa es una mujer. ¿Sí? No se sienten, no, hay hombres que no se sienten cómodos. Incluso hay mujeres que no se sienten cómodas cuando su jefa es una mujer. ¿Sí? Y tienen las mismas actitudes que un hombre, pero no se sienten cómodas. Es que es muy mandona. Pues, y si tú lo comparas, es que cómo pide las cosas. Tenemos, no solo los hombres, estamos hablando aquí de una situación, cuando hablamos del patriarcado hablamos de actitudes machistas, pero las actitudes machistas no son de los hombres nada más, también de las mujeres, ¿sí? Entonces habrá hombres que no son machistas y mujeres que no son machistas, y
hombres y mujeres que sí lo son. Y entonces ahí nos damos cuenta cuando esta forma de actuar de las mujeres nos molesta. Y si lo traducimos a una mujer no nos molesta, entonces estamos ahí reflejando nuestras ideas patriarcales, que corresponden precisamente a, pues a la formación, al contexto en el que hemos sido formados. Estoy segura que todos y todas aquí tenemos ideas machistas, porque es muy difícil abstraerse de este contexto en el que nos formamos. No lo vemos, está normalizado. Y ese es lo complicado. Entonces, cuando empezamos a visualizarlo, ya es un gran avance, en verdad. Bien, pues este tipo de violencia en razón de género, como la que le sucedió a Rosa Pérez Pérez, a la doctora Rosa Pérez Pérez, es violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, por ser mujer, tú no puedes incursionar en el ámbito político. Tú no debes de estar aquí. El mandato es quédate en tu casa. Quédate en tu casa. No lo haces, te sanciono. Te sanciono. ¿Cómo? Te rechazo. Te violento. Eso es muy complicado. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que hay tipos de violencia, porque aquí estamos hablando de un conflicto, pero hay violencia psicológica, física, patrimonial cuando dañan sus propiedades, económica cuando les suspenden el sueldo, sexual incluso, porque saben que precisamente el ámbito sexual para las mujeres tiene una connotación distinta que para los hombres y ahí es donde más les afecta. Incluso también violencia verbal en los medios de comunicación, cómo es que las tratan, ni siquiera les dan cobertura. Consideran que no es importante darle cobertura. Pero ella es inconsciente, ¿eh? Muchas veces es inconsciente. No necesariamente es algo planeado. Tenemos además varios tipos de víctimas. Pensamos siempre en la candidata que está ahí y dice, bueno, pues anda metida en la política y pues esto es lo que pues, le está tocando. Pero no pensamos ni siquiera en su familia. Cuando hablamos mal de una mujer candidata, una candidata, pónganse en el lugar de sus hijos, de sus hijas. ¿Qué están sintiendo esas personas al escuchar que dicen eso de su mamá? Y pónganse en su lugar, que lo dijeran de tu mamá, de tu hermana, de tu hija, de todas las mujeres cercanas en tu familia. Esas son víctimas indirectas. Y puede haber todavía el equipo de trabajo, son víctimas indirectas. Y también víctimas potenciales, porque quienes estamos en las instituciones o quienes pertenecen a algunas organizaciones de la sociedad civil que ayudan a ese tipo de víctimas, también pueden ser afectadas. ¿Por qué? Porque el agresor detecta a todos como un peligro para su status quo, para su zona de confort, la están amenazando. ¿Cuál es la causa de lo que hablamos al principio de este aumento de la violencia política? ¿Por qué ha ido aumentando? Y dirían, pues es que a raíz de que han ido incursionando las mujeres cada vez más en la política, por las cuotas de género, por el principio de paridad, por estos avances en el ámbito legislativo y que las leyes han fortalecido la participación política de las mujeres, ha ido aumentando la violencia. Y diríamos, bueno, pues es que pues, entran las mujeres, pues las violentan. No es la incursión de las mujeres lo que ha generado más violencia. El tema es que hemos cambiado las reglas para incorporar a las mujeres y para, de alguna manera, provocar, aun cuando no se les dé de manera voluntaria el espacio por parte de los hombres que están en los partidos políticos, pero no hemos atendido las causas de la violencia política, porque la causa sigue siendo la misma, no es la incorporación de las mujeres al ámbito político, sino es precisamente este sistema patriarcal. Esa es la causa. La causa de que aumenta la violencia es porque no hemos cambiado esos estereotipos de género. Estos roles de género no los hemos cambiado. Y son dinámicos, van cambiando, ha ido cambiando. No es lo mismo hace 50 años que ahorita, pero no ha sido suficiente. Y tenemos que acelerar el paso
para atacar de raíz este gran problema. Bien, ¿por qué es importante entonces erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pues porque es una forma de violencia que limita el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. La violencia también socava nuestra democracia e inhibe la intención de las mujeres de participar. Deteriora nuestra democracia cuando las mujeres no participan. Elimina también estos referentes que tienen las mujeres de las nuevas generaciones para poder animarse a participar. Ves cómo violentan a una mujer y tú dices, no, gracias, ¿verdad? No, yo paso. Yo aquí estoy muy bien. Y no te quieres incorporar, pero no te das cuenta que al renunciar al ejercicio de ese derecho, de manera voluntaria y por precaución, dirías, es en tu perjuicio. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos la mirada ni la perspectiva de las mujeres en la formulación de políticas públicas, en las reformas a las diferentes leyes, en la impartición de justicia. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar si no estamos? Para hacer una transformación, primero tenemos que estar. Poder luego, entonces, avanzar en esas líneas que nos ayuden a la igualdad. Bien, por otro lado, pues, ¿qué se puede hacer para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres? Bueno, pues en el ámbito, lo que es la sociedad en general, tenemos que apostar por la construcción de nuevas masculinidades. La masculinidad tradicional se define en oposición a lo femenino, como ya lo comentamos. Los hombres no lloran, no les toca cuidar, ellos son los proveedores. En cambio, el modelo de masculinidad nueva e igualitaria, opuesta a esta masculinidad tradicional, va en el sentido de eliminar estos roles de género aprendidos sobre la masculinidad y la feminidad, para que no tengamos estas acotaciones, estos límites y tengamos una libertad para el libre desarrollo, una libertad para el desarrollo de nuestra personalidad. Tenemos también que fomentar la cultura de la denuncia y a la vez tener cero tolerancia. Es muy importante que como parte de esta sociedad del siglo XXI, seamos una sociedad que sanciona la violencia, que no hacemos una apología de la violencia y mucho menos nos reímos de algo que va en nuestro perjuicio, aunque no seamos las víctimas directas. Hay que sancionar socialmente. Necesitamos a mujeres y hombres que incentiven la visibilización de la violencia política, que la nombren, la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que sea reprobada socialmente, señalada como una conducta indeseable. Que reconozcamos que ese tipo de conductas vienen a deteriorar nuestra democracia, a socavarla. Es lamentable o es triste ver cómo hay personas que luego violentan a las mujeres y ante las denuncias encontramos grupos de ciudadanos y ciudadanas que se solidarizan con ellos o con ellas y que dicen, no, pobrecito, no, es que la candidata, no, es que esa mujer, ¿sí? No, es que la libertad de expresión tiene límites. Entonces, hablamos también de a veces que es que, bueno, no fue mi intención, ¿sí? A veces no es intención. No tuve la intención, pero es que lo único que estás haciendo es reflejando lo que está, todas las ideas que tienes. Y a lo mejor ante esas experiencias, a lo mejor estás aprendiendo, pues no de la manera más suave, sino de una manera muy agresiva ante una denuncia, ¿sí? Pero no se te va a olvidar, eso sí. Pero lo importante aquí es que
reconozcamos y que tratemos de prevenirla, porque aquí no se trata de sancionar a la gente nada más por sancionarla, sino se trata de ir, de actuar antes, de tratar de incidir en evitar este tipo de violencias. Porque también las consecuencias de esa violencia para las mujeres es a veces es muy traumática y a mí me ha tocado platicar con mujeres víctimas de violencia y cada vez que lo platican lo reviven como un trauma, como una situación de miedo que estuvieron viviendo durante meses en el ejercicio de su cargo. Y es algo que más allá de una situación política estás afectando a una persona en su estabilidad emocional, a su familia, la desintegras. Tienen tanto miedo que a veces mandan a sus hijos a vivir lejos de donde están ellas ejerciendo el cargo. Entonces, todo eso tiene graves consecuencias. Pues eso es básicamente por mencionar algunas acciones que nos tocaría como ciudadanía. Mientras esto sucede, las instituciones estamos actuando. El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas y de todas las entidades, así como los tribunales electorales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de las fiscalías y los institutos de las mujeres, estamos actuando y haciendo diversas estrategias. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres construyó el índice de participación política que nos ayudó a impulsar la reforma en materia de violencia política que se aprobó, que se publicó el 13 de abril de 2020. También se han aprobado acuerdos como lineamientos, el INE los aprobó para los partidos políticos para que prevengan, atiendan y sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se aprobó apenas en octubre de 2020, en donde obliga a los partidos políticos para que terminando este proceso electoral incorporen en sus documentos básicos instancias para que todos los partidos políticos tengan instancias donde se presenten las denuncias, lo atiendan y cumplan con la paridad en la integración de sus órganos, tengan estas disposiciones como parte de los procedimientos para la selección de las candidaturas también. Y además impuso una obligación para los candidatos federales de presentar la 3 de 3, que es una manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que no son personas que hayan sido sancionadas por otros tipos de violencia, como violencia sexual, violencia intrafamiliar y que no sean deudores alimentarios, ¿sí? Porque los niños todos los días comen. Y esas personas que son los padres de esos niños, que ni siquiera proporcionan esas, no cumplen con sus obligaciones como padres, quieren ser nuestros representantes. Estamos hablando de mujeres y de hombres, ¿eh? Esta 3 de 3 es para mujeres y hombres porque también se puede dar el caso, pero la mayoría en la mayoría de los casos se trata de hombres. También estamos atendiendo hemos formado una red de comunicación entre candidatas y los institutos electorales. En el proceso electoral 2018-2019 la implementamos por primera vez aquí en Tamaulipas y en este proceso 2020 y 2021 lo estamos implementando, estamos armando la estrategia desde la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE, con el Instituto Nacional Electoral y con los institutos locales para hacer la red nacional de candidatas y poder acompañar a las mujeres en este proceso. Esto es importante, que las mujeres se sientan acompañadas, que se sientan protegidas precisamente para que puedan participar con más, con una actitud más relajada, menos presionada y sean víctimas de este tipo de violencia. Bien, pues básicamente eso es lo que cuando hablamos de violencia política y les platico qué pasó con Rosa Pérez después de que la violentaron y que la sacaron o sea, la obligaron a firmar una renuncia.
habían secuestrado al presidente del Congreso de Chiapas y pues tenía que firmar la renuncia, si no, no lo soltaban, entonces ella lo firmó. Después, ella se fue de Chenaló, pero el tribunal ordenó que se le reinstalara en el cargo. Y al Estado, en este caso, que la Policía Estatal, el gobierno de Chiapas, garantizara la seguridad de Rosa Pérez y de todo el cabildo para que pudieran ejercer el cargo. Tuvo un gobierno itinerante, porque en realidad lo que tuvo que hacer es, la sentencia se tuvo que traducir al tzotzil, y ella con sentencia en mano iba comunidad en comunidad explicándoles que ella era la autoridad y recogiendo sus necesidades. Y así fue como ella ejerció y se convirtió en la primera presidenta municipal ejerciendo su cargo. Finalmente, cuando tuvo que relevar, se terminó su periodo, el tesorero participó como candidato, pues como era hombre ya no hubo tanto problema, ganó la elección, ella ni siquiera participó en la ceremonia de intercambio de bastones de mando, como sucede en las comunidades indígenas, y ya no ha aparecido en la cabecera municipal. Rosa Pérez, alguna vez en una entrevista le preguntaron que cómo quería ser recordada. Y pues la alcaldesa contestó, lo que me dicen en mi pueblo es que cuando muera habrá una estatua mía en el pueblo como mujer indígena luchadora y que en mi tumba van a narrar una historia de lucha. Sin duda, jóvenes que nos acompañan, mujeres y hombres adultos que están acompañándonos esta mañana, nuestra democracia necesita de mujeres valiosas y valientes, además de resilientes como Rosa Pérez. Necesitamos también de hombres aliados que apoyen la causa de la igualdad de género. Necesitamos de jóvenes como ustedes, con una visión innovadora, diferente. Necesitamos personas que estén decididas a actuar. De ustedes depende la construcción de esa sociedad que han soñado, la construcción de esa sociedad que han anhelado, una sociedad más igualitaria, más justa y pacífica en la que les tocará vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Noemí, por esta muy interesante plática, charla que nos ha compartido esta mañana. Sin duda un tema de gran trascendencia y relevancia actualmente en nuestro país. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat de WhatsApp y me permito la primera, maestra. Nos comentan por aquí que si bien los cambios más importantes se entiende que se tienen que provocar en las personas que están en las posiciones de poder, nos preguntan aquí que si el Estado actualmente está haciendo algo para asesorar a estas personas, es decir, están generando cursos de empatía, de inteligencia emocional. Esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado actualmente para crear este cambio en las personas que están en el poder? Ok. La violencia política, la violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. Es un delito a partir del 13 de abril del año pasado. Este delito, ha habido un proceso de socialización de lo que es este concepto. Tenemos que conocerlo para evitar que las personas, porque cualquier persona puede cometer este tipo de violencias. Así es como ha ido avanzando este tipo de estrategias para dar a conocer que se trata de un delito. Es un delito que tiene sanciones desde 1 hasta 9 años de prisión y desde 50 hasta 300 días de multa. Unidades de la UMAS, en lo que ahora se cotiza. Hay diversas acciones, incluso los partidos políticos tienen
dentro de sus prerrogativas, financiamiento público para llevar precisamente capacitación al interior de los partidos, incluso obviamente en los planes estatales de desarrollo, también ha incorporado o se mantiene como un eje transversal o como una política transversal la igualdad de género. Y bueno, pues son diversas las políticas públicas implementadas en todo el país. Gracias, muchas gracias, maestra. Nos preguntan también por aquí de cómo se puede evitar la violencia en las diversas instituciones, incluso en las universidades, cómo evitar esta violencia hacia las mujeres. En las universidades. El tema de las universidades es un tema que en realidad es muy preocupante porque las chicas están en una edad, sobre todo hablando de sus alumnas, están en una edad en la que son acosadas en muchos casos, acosadas y básicamente lo que se ha estado haciendo es a través de el Instituto Nacional de las Mujeres y de los institutos locales de las mujeres implementar estrategias para poder visibilizar y bueno, pues ustedes han visto estas denuncias que se han presentado precisamente derivado de este acompañamiento que han sentido las mujeres. Y siempre decimos, es que tienes que denunciar y parte de las políticas públicas que se han implementado siempre se habían enfocado a las mujeres. Denuncia, no te dejes, si se está siendo violentada, porque a veces vemos en las universidades, digo, no en el aula, pero fuera de las aulas, en los espacios abiertos, violencia en el noviazgo. Y dices tú, pero ¿por qué estás ahí, no? Entonces, todo este tipo de situaciones, más allá de lo que pase en la parte académica, se han enfocado siempre en las mujeres. Creo yo que ahorita tenemos poco tiempo, apenas como ni una década, de que se han ido enfocando hacia los hombres. El problema no se trata de decirle, a ver, denuncia, fíjate qué ropa te pones, ponte la falda más larga, no te vayan a decir cosas, no te pongas un short, sino hay que también al mismo tiempo estar hablando con los varones, con los hombres, mejor dicho, con los hombres y hacerles consciente que esa actitud que tienen es una actitud irrespetuosa, es una actitud que invade la esfera de la persona que tienen enfrente y que no tienen derecho y que eso es parte de un delito que pueden ser acusados y bueno, esta campañas que ha habido en ese sentido es lo que nos ha ido ayudando a sacar más bien a que se visibilice esta problemática. Hay que ser bien conscientes en el caso de quienes son los agresores, que las víctimas no dejan de sufrir en el momento en que dejan de ser violentadas, sino las consecuencias son a mediano y largo plazo. Entonces, tienen consecuencias psicológicas que alteran su paz interna y su vida. Incluso a veces es necesario bueno, sí he conocido de casos de chicas que son acosadas por el exnovio, por ejemplo, y cuando viven lejos de su casa porque están estudiando en otra ciudad, pues son presa fácil, son amenazadas y a veces terminan dejando la escuela porque no pueden con la presión emocional de responder académicamente y al mismo tiempo resolver esos conflictos emocionales. Entonces hay que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo y cuando escuchemos a alguien, pues alguna mujer que pida nuestra ayuda o que nos estemos dando cuenta que ya tiene una actitud porque está siendo acosada, apoyarla y acercarla a las autoridades. Muchas gracias. Tenemos por aquí un par de preguntas más.
Y nos comentan que actualmente, nos preguntan, perdón, si actualmente en el gobierno, en el INE o en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se está tratando este tema de la diversidad de identidad de género. Se hacen referencia en especial a las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, o cómo es que estas personas entran también en la paridad en México. Cuando hablamos de paridad, lo que se ha implementado el INE acaba de aprobar unas acciones afirmativas para la incorporación de las personas de la diversidad sexual y se incorporan dependiendo del género, es decir, el género se acredita como una autoascripción simple. Tú dices, yo me siento mujer o yo me siento hombre y eso es suficiente. Al llenar el registro de como candidata o candidato, dice ahí género, lo que marques, independientemente de lo que diga tu acta de nacimiento, ese es el género al que se te va a asignar. Y no, aquí la autoascripción simple es suficiente, no es solicitar otro tipo de documento para acreditar eso, es violentar a las personas de la diversidad sexual. Por lo tanto, la autoascripción es simple y se suma pues a la paridad. La paridad, aquí sí me gustaría aprovechar esto de la paridad. La paridad es 50% de postulaciones de candidaturas para mujeres y 50% para hombres. Pero el 50% para las mujeres es un piso, pues es el mínimo que puede haber de candidaturas. Y para los hombres es un techo. No puede haber más del 50%. Por lo tanto, si hay una postulación de 60% mujeres y 40 hombres, es válido, es legal. ¿Sí? Está atendiendo. Y si son puras mujeres también. ¿Sí? Es parte de estas medidas o esta interpretación conforme, es decir, esta interpretación que maximiza los derechos para incorporar a las mujeres en el ámbito público. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan por aquí, también tenemos la verdad bastantes preguntas. Nos da mucho gusto que nuestros alumnos estén tan preocupados por este tema y una de las que sobresale por aquí es de cuáles son estos lineamientos para que los partidos políticos prevengan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, ahorita nos comentan por aquí que encuentran algunos candidatos que son señalados de alguna forma por ejercer algunas actitudes en contra de las mujeres. Entonces, ¿cómo son esos estatutos o qué es lo que dice la ley al respecto de esto? ¿No? Lo que son de las dudas más nacientes ahorita en las preguntas. Bueno, estos lineamientos que les comentaba que aprobó el Instituto Nacional Electoral constan de 8 capítulos que son parte de un documento jurídico que sirve como un instrumento para que los partidos políticos cuenten con estos mecanismos y procedimientos y órganos de protección de las mujeres, ya sea como dirigentes, representantes, militantes, afiliadas, quienes en cualquier calidad, como candidatas, etcétera. Estos lineamientos tienen de los rubros más significativos es la obligación de los partidos de dar atención a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. También de obligar a los partidos a promover que se respeten los derechos humanos de las mujeres, pero que se incorpore, como les comentaba, en los documentos básicos, como se establece en la Ley General de Partidos Políticos. También que se implementen acciones para erradicar la violencia política. La creación de campañas para la capacitación de la estructura partidista, que luego pues esa estructura partidista llega a los cargos de poder, para que tengan esta visión de cómo es que se tiene que prevenir, atender y erradicar la violencia política. En algún momento, digo, para que vean esto están obligados los partidos a implementar los documentos básicos a partir del que termine este proceso electoral. O sea, terminando la elección de 2021, van a hacer esta incorporación. Por lo tanto, las candidaturas emanadas para el siguiente proceso electoral en las diferentes entidades tienen que atender a lo que esté en sus documentos básicos con estas modificaciones. Para que se den una idea, algunas personas, mujeres, a veces se quejan de que las están violentando y van y se quejan en el partido político, pero la persona a la que le toca atender esa violencia, pues es la que va a resolver. Entonces es un problema. Y luego, aun cuando sea otro, y como ellos son los de la cúpula, pues le resuelten de que no.
y luego que no hay ninguna violencia política, y luego para ellas les resulta más complicado porque también cuando denuncian y encuentran tanta resistencia, necesitan tener un grupo de personas, sobre todo por eso se recomienda que haya una actitud distinta entre mujeres para que se acompañen, aun cuando no coincidan en todo, se acompañen para poder avanzar dentro de los partidos políticos y este acompañamiento les permite seguir adelante con las denuncias, pero cuando no lo tienen, pues dicen, no, pues ya, o sea, no se puede, aquí no se puede y entonces desertan, dejan al partido y bueno, sus aspiraciones políticas también, ¿no? Entonces se dan cuenta o se va fomentando esta obediencia, ¿no? A quienes mandan en el partido para poder avanzar. Y pues no es lo que se pretende. Muchas gracias. Nos pregunta por aquí también de que como estudiantes universitarios, es decir, como jóvenes, ¿cómo pueden, con qué acciones, nos preguntan, pueden contribuir a realizar este cambio en la violencia que se ejerce contra la mujer, tanto en el ámbito político como en todos los ámbitos? Nos preguntan aquí que ellos como jóvenes, ¿cómo se pueden involucrar más allá de un trabajo universitario o las acciones que ellos puedan implementar desde la universidad? En la universidad, pues hay universidades, bueno, incluso hay empresas también que tienen grupos por la igualdad de género. Entonces, estos grupos, estos clubes, o como lo denominan a las diferentes instituciones educativas, sirven mucho para poder tener estos círculos de lectura, espacios de reflexión, para poderse deconstruir, para poder eliminar estos estereotipos de género y poder tener esta visión más igualitaria, que no tengamos estos sesgos de género, pero eso es un proceso colectivo, ayuda mucho a reflexionar sobre lo que tenemos, nuestras ideas, cómo es que nos hemos formado cada uno de nosotros. Eso sería una recomendación. Perfecto. Y ya por último, ¿de cuáles serían las tareas pendientes y urgentes de atender en este ámbito de la violencia de género y qué es lo que se debe hacer por parte del Estado para lograr materializar efectivamente estos derechos políticos de las mujeres para que sean ciudadanas libres, que se sientan ciudadanas libres? Miren, algo muy importante y que voy a aprovechar esa pregunta para mencionarlo, es que combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género impacta en el combate a otro tipo de violencias, ¿sí? Porque estamos marcando, el simple hecho de la incorporación de las mujeres en el ámbito público marca referentes. Entonces, si antes, nunca hemos tenido una mujer presidenta en México y candidatas pocas. En las gubernaturas, ahorita solo tenemos 2 gobernadoras. En las presidencias municipales de los más de 2,000 municipios que se eligen por el sistema de partidos políticos, solo ni el 25% de los municipios están gobernados por mujeres. Pero antes de todas estas reformas, que en los últimos 5 o 6 años, cómo es que ha ido avanzando, este 23% que hay a nivel de presidencias municipales apenas estaba en un 5%. Entonces ha ido avanzando. Pero poder eliminar toda esta violencia política contra las mujeres en razón de género permite que se incorporen mujeres y al haber más mujeres en los cargos de poder, y ahora que tenemos la ley de paridad en todo, que también los cargos por designación se tienen que integrar de manera paritaria, no solo los de elección popular, mandan mensajes a la ciudadanía y eso transforma la cultura. Al transformar esta cultura, entonces impacta en todos los tipos de violencias de género. ¿Sí? Si no avanzamos en este sentido, vaya, estas preguntas de por qué desaparecen las mujeres, por qué los hombres que tienen problemas con sus parejas las agreden, incluso las matan. Sí, todo este tipo de problemáticas que son muy fuertes, solo pues tienen esa
La causa es muy clara y solo transformando la cultura, solo haciendo acciones para poder modificar estas conductas, estas ideas, que bien finalmente se traducen en conductas de rechazo hacia las mujeres porque no están en esos lugares que se les han asignado. Eso es básicamente que provocan violencia, es la única manera de transformar. Entonces, estas acciones en favor de las mujeres en el ámbito político, sí se les está dando mucho atención porque vienen a traducirse en avances en otros ámbitos. Y bueno, pues se ha hecho a través precisamente de estas estrategias de coordinación entre las diversas instituciones, como la Red Nacional de Candidatas, como les mencionaba. Muchas gracias. Comparten aquí ya por último, precisamente, ahorita que mencionaba el papel de las mujeres en la política, de que si cree que los casos como el de Angela Merkel, la canciller alemana, que por 12 años estuvo al frente del poder, pues puede y debe ser usada como referencia de cómo una mujer puede gobernar de manera prudente e inteligente. Sí, fíjate que en el caso de algunas presidentas, no todas las mujeres, o sea, tener cuerpo de mujer no significa tener conciencia de género, ¿sí? Entonces, muchas veces el actuar de una lideresa no precisamente representa lo que esperamos de cómo es que gobernaría una mujer con un enfoque distinto al enfoque masculino. Eso es importante porque hay detractores, ¿no? De algunas, por eso no quiero mencionar a nadie, porque luego hay detractores, por ejemplo, de Margaret Thatcher, que decía la dama de hierro, era implacable y era estas mujeres que se han incorporado al ámbito político, a altos cargos, muchas de ellas, algunas no, a veces no tienen esta identidad de género, han tenido que perderla para poder mimetizarse en este ámbito político masculinizado. Entonces, esa ha sido la manera en la que han podido avanzar. En el caso de Angela Merkel ha sido un buen ejemplo de un referente como las mujeres, pero bueno, no todas las mujeres son un referente exactamente de cómo se ejerce el cargo con una visión de mujer, de las mujeres, pero sí es parte pues de lo que nos ayuda a ir avanzando y a ir cambiando también estos mandatos sociales. Pues muchísimas gracias, maestra Noemí, por responder algunas de las preguntas. La verdad es que llegaron bastantes aquí al chat. Como quiera, haremos llegar estas preguntas a nuestra conferencista y con todo gusto haremos llegar las respuestas a todas las inquietudes que manifestaron en el chat. Nos da mucho gusto que haya esta participación tan activa de todas nuestras alumnas y alumnos en conocer más sobre estos temas tan importantes. Le cedo la palabra al arquitecto Jorge Arturo Zárate Cisneros, director académico, quien tendrá a bien dirigirnos un mensaje y agradecimiento a nuestra conferencista. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Señor rector Juan Roberto López González, maestra Noemí Argüello Sosa, estimada comunidad universitaria, buenos días a todas y todos. En el vasto ensayo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, filósofa y profesora francesa, comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia. Aborda la concepción del ser mujer, qué situaciones viven y cómo se puede intentar que mejoren sus vidas y se amplíen sus libertades. Ella decía: a veces me he sentido irritada en una discusión abstracta cuando un hombre me dice: usted piensa tal cosa porque es una mujer. Yo sabía que mi única defensa era contestar: lo pienso porque es verdad. Esto lo escribió en 1949, 4 años antes de que en México Adolfo Ruiz Cortines, el entonces presidente de la Nación, promulgara el 17 de octubre de 1953, como mencionaba la maestra Noemí, las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena.
Es el compromiso de la academia, y nos encontramos en un ambiente académico, el buscar, conocer, cuestionar, reconocer y dar a conocer la verdad, confrontando el pensamiento crítico y la veracidad de los hechos. Es un honor para mí, a nombre de la Universidad de La Salle Victoria, hacer extensivo este reconocimiento a la maestra Noemí Argüello Sosa por su valiosa participación en el proyecto Ciudadanía, con la conferencia Violencia Política en Razón de Género. En una muestra de agradecimiento y respeto, reciba a nombre de la comunidad universitaria la obra Tintura Floral, de la autora Evelyn Nayeli Rodríguez Soto, alumna de la licenciatura en Diseño Gráfico, producto de la serie plástica Tierra Querida. Esta obra representa a la usanza de los medios tradicionales de impresión el contraste de tinta en negro, plasmando la vasta riqueza y diversidad de flora que existe en nuestro estado. Este reconocimiento presente se le hará llegar a la maestra Noemí en cuanto las condiciones de salud lo permitan. Aprovecho también para agradecer a la Coordinación de Pastoral Universitaria y al equipo creador del proyecto Ciudadanía por la realización de este evento. Divisa manent, lo unido permanece. Muchas gracias. De esta forma, es como damos por terminada la primera conferencia magistral a la comunidad educativa del proyecto de Ciudadanía. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, directivos, coordinadores, maestros, alumnos y por supuesto a nuestra conferencista, la maestra Noemí Argüello, por esta tan destacada participación. Nos despedimos, no sin antes recordarles, el próximo martes 2 de marzo continuaremos con la participación de la maestra Miriam Hinojosa Dieck con la conferencia 2021, El Megalodón Electoral. Agradecemos a todos su presencia y participación durante este día, recordando que aún en la distancia, lo unido permanece. Muchas gracias a todos y excelente mañana.